Conexión química. El vidrio tiene propiedades maravillosas como contenedor, pero es muy frágil. Una lata no se rompe si la tiras, pero como contenedor tiene otros problemas. Los cambios químicos que exploraremos hoy contienen, y a veces no, reacciones de óxido-reducción. Cambios electroquímicos, prediciendo reacciones de óxido-reducción. Al final de este programa serás capaz de comparar la reactividad de los metales y de varios iones metálicos. Sabrás cómo desarrollar una tabla de oxidación y una tabla de reducción basada en la reactividad de estos metales e iones metálicos. Habrás aprendido la relación entre fuerza y posición de los agentes oxidantes y reductores en una tabla y serás capaz de predecir si ocurrirá o no una reacción redox. En otras palabras, serás capaz de predecir si algunas soluciones pueden ser almacenadas en una lata de metal. Las latas que usamos para guardar nuestra comida están hechas de acero. El interior de la lata debe ser cubierto para protegerla de las reacciones que pueden ocurrir entre la comida y el metal. Las latas actuales tienen plástico, esmalte o una cubierta de tipo laca en el interior y en el exterior. Antiguamente las latas solían estar cubiertas con estaño. Eso les proveía una capa protectora similar a la que el zinc provee en los procesos galvánicos. Normalmente las comidas enlatadas están diseñadas para durar alrededor de 2 años. La lata es estéril desde un punto de vista microbiológico, aunque en su interior continúan desarrollándose varias reacciones químicas como la descomposición del almidón. Se esterilizan con calor, pero hay algunos microorganismos termoestables que continúan sus reacciones dentro de ella. Es por eso que se hace este proceso. Amadeo ha estado experimentando, guardando varias soluciones en diferentes contenedores. Amadeo, ¿qué has encontrado? Bueno, encontré que el vidrio sería el contenedor perfecto, pero es muy frágil. Sin embargo, es inerte. Cuando añadí el cloruro de cobalto a un contenedor metálico, vi que no hubo reacción. Pero cuando añadí el sulfato de cobre, Vaya, mira eso. podemos ver que destruyó la lata y no sé por qué. ¿Hay algún modo de predecir lo que está sucediendo ahí? Sí lo hay, pero antes que nada, ¿qué tipo de reacción está ocurriendo? Bueno, es una reacción de sustitución simple, ya que tenemos un metal reaccionando con un compuesto iónico en solución. ¿Y qué otro tipo de reacción está sucediendo? Una reacción de óxido-reducción. Muy bien, así que hay un modo de predecir si habrá una reacción de óxido-reducción. Pero antes, tenemos que comparar la reactividad relativa de un metal con varias soluciones iónicas y para ello debemos hacer un experimento, ¿de acuerdo? Este es nuestro problema. ¿Cuál es la reactividad relativa de la plata, el cobre, el plomo y el zinc junto a sus soluciones iónicas acuosas? Y aquí tengo varias soluciones y metales que vamos a probar. La primera parte de un experimento es diseñarlo y planearlo. Y para resolver esta primera parte, ¿qué diseño experimental propones? Después de limpiar nuestras 4 tiras de metal, las añadiremos a las soluciones iónicas acuosas y buscaremos la evidencia de una reacción química. Bien, hagámoslo y veamos el experimento. Así recogeremos alguna evidencia. De acuerdo. Reduce, reutiliza y recicla. Esto se aplica al mundo de la química al igual que al resto del mundo. En los laboratorios químicos, reducir es una estrategia futurista. La química a escala microscópica significa menores cantidades de reactivos químicos. Así, el costo de materiales es menor y hay menos desechos, obteniendo los mismos resultados experimentales y protegiendo más el medio ambiente. Muy bien, Amadeo. He notado que parte del principio de planeación de tu experimento está basado en tu tabla de observación, la cual anotaste en la computadora. Sí. Se ve bien. Hagamos el experimento para recoger las evidencias. Sí, comenzaremos con nuestra solución de nitrato de plata. La añadiremos a nuestra tira de plata, a la tira de cobre, a la tira de plomo y a la tira de zinc. Ahora nitrato de zinc. Los limpié para quitarles el óxido. Muy bien. ¿Notas algo? Podemos ver ya la evidencia de la reacción, pero ¿debemos esperar? Porque algunos aún no han reaccionado.
Esa es una muy buena pregunta. Muchas reacciones de este tipo ocurren de inmediato o a veces tardan algunos minutos. Por eso las llamamos espontáneas. ¿Quieres poner la definición en la pantalla? Bueno, las reacciones químicas espontáneas son aquellas que suceden sin la adición continua de energía al sistema. Y cuando ves la reacción se llama espontánea. Si no ves la evidencia de la reacción, decimos que es no espontánea. Dejémosla reposar unos minutos y la revisaremos después. Está bien. Creo que ya esperamos suficiente. Vamos a anotar nuestras observaciones en la tabla de observación que has generado en la computadora. Bien. Vemos que nuestra solución de nitrato de plata no reaccionó con la plata, pero tenemos reacciones espontáneas con el cobre, el plomo y el zinc. Sí, entonces pon palomas y anótalas. Bien. En nuestra reacción de nitrato de cobre no hubo reacción espontánea. Ni con la plata ni con el cobre, pero tuvimos una reacción espontánea con el plomo y con el zinc. Muy bien, anótalo. Ahora, con la solución de plomo no tuvimos reacción ni con la plata, ni con el cobre, ni con el plomo. La única reacción espontánea fue con el zinc. Muy bien. ¿La última? Tenemos plata, cobre, plomo y zinc. Ninguno de ellos reaccionó con la solución de zinc. Muy bien, así que la solución de nitrato de zinc es no espontánea con los 4 metales que seleccionamos. Cierto. Ya recogimos toda la evidencia. Creo que es hora de hacer el análisis. Sí. Antes de empezar el análisis, revisemos nuestro problema inicial. Está aquí en la pantalla. Nuestro problema inicial fue ¿cuál es la reactividad relativa de la plata, el cobre, el plomo y el zinc junto a sus soluciones iónicas acuosas? Reactividad relativa. Veamos los metales en tu tabla de datos. Como podemos ver, el zinc reaccionó en 3 de 4 ocasiones. El plomo reaccionó en 2 de 5, el cobre en 1 y la plata en ninguna. Tomaremos esta información de la tabla de datos y haremos una lista aquí poniendo el más reactivo en la cima de la lista. Bueno, el zinc fue el más reactivo. Reaccionó en 3 de 4 ocasiones. Le siguió el plomo, reaccionando 2. Después el cobre. Y la plata fue la menos reactiva, ya que no reaccionó con ninguno de ellos. La conclusión es que el más reactivo fue el zinc y relativamente a esto el menos reactivo fue la plata. Ahora ya tenemos las reactividades relativas de estos 4 metales. Pero, ¿qué sucede con los otros metales? ¿Tenemos que hacer más pruebas? Bueno, los metales de estas soluciones tuvieron reacciones redox. Cualquier otro tipo de reacciones redox pueden ser predecidas. Pero necesitamos más información antes de poder hacer tales predicciones. Muy bien, Amadeo. Ahora usaremos tus resultados para escribir las medias reacciones de oxidación de los metales probados. Comencemos con la tira de cobre en la solución de nitrato de plata. El cobre reacciona y se oxida para formar ion cobre 2 positivo. ¿Qué evidencia empírica de tu experimento sugiere que se formó el ion cobre 2 positivo? Vimos que se hizo una solución azul en el experimento. Podemos ver que el color azul corresponde a los iones de cobre 2 positivo en solución. Ahora, completemos esta media reacción de oxidación. Nos faltan electrones. ¿Puedes darme la definición de oxidación? Oxidación es la pérdida de electrones. Pérdida de electrones. En esa media reacción, muéstrame dónde escribirías los electrones para mostrar esa pérdida. Ya que se perdieron electrones, los electrones fueron producidos. Así que sumamos una cantidad de electrones. Ahora debes balancear esta ecuación. ¿Cuántos electrones vas a necesitar para balancearla? Sabemos que la carga en este lado de la ecuación tiene que ser igual que la del otro lado. Para el cobre es 0. Así que si tenemos iones de cobre 2 positivo, necesitamos balancearla con 2 cargas negativas. Así que 2 electrones. Has conservado la carga. Sí. Ya tienes la media reacción de oxidación. Escribámosla para el resto de los metales. La plata se oxida a ion plata 1 positivo. Y un electrón. Si cada uno de ellos es una media reacción. Ya que se oxida, ¿considerarías a los metales agentes reductores o agentes oxidantes? Son agentes reductores, ya que se oxidan. Correcto. De estos 4, ¿cuál será el agente más fuerte? O sea, el agente reductor más fuerte sería
Sería el zinc, ¿Y eso es por? porque es el más reactivo de los cuatro. Muy bien. Mientras la tabla va bajando, los metales se vuelven menos y menos reactivos. Puedes dibujar una flecha hacia abajo. Y se vuelven agentes reductores más débiles. La plata es el más débil. Sí, Ya que el zinc es el agente reductor más fuerte, es el que cede con más facilidad sus electrones. La plata, como es el agente reductor más débil, es el que menos probabilidad tiene de ceder sus electrones. así es. Bien, ya que completaste esta tabla con la reactividad de los metales, vamos a ver la reactividad de los iones metálicos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Amadeo. Vamos a usar tus resultados experimentales para determinar y marcar la reactividad de los iones metálicos. Como podemos ver en nuestra tabla, el ion de plata es el más reactivo, pues tuvo 3 reacciones de 4. El siguiente es el ion de cobre teniendo 2. El plomo, el siguiente, con 1. Y el zinc no reaccionó para nada. Ahora transcribamos esta información a la tabla. De acuerdo. El ion de plata reaccionó 3 veces, fue el más reactivo. Luego, el cobre reaccionó 2. El plomo 1 y el zinc ninguna. Ahora tenemos marcada la reactividad. Usemos como ejemplo el ion de plata. Esto fue el nitrato de plata en solución con la tira de cobre dentro de ella. Ahora quiero que escribas una media reacción de reducción. ¿Cuál es la definición de reducción? Reducción es la ganancia de electrones. Vas a mostrarme cómo el ion plata gana electrones. Sí. El ion plata 1 positivo más un electrón produce plata sólida. ¿Correcto? Y sabemos que es solo un electrón ya que la carga se conserva. ¿Qué evidencia empírica sugiere que el ion de plata formó plata metálica? Vimos cristales de plata formándose alrededor de nuestras tiras de cobre en el experimento. Ahora quisiera que tomaras el resto de los iones metálicos y escribieras medias reacciones de reducción para ellos. Bien, tenemos nuestro ion cobre 2 positivo. Se reduce con 2 electrones para formar cobre sólido. ¿Sí? Nuestro ion plomo 2 positivo más 2 electrones produjo plomo sólido. ¿Y la última reacción de reducción? Nuestros iones de zinc 2 positivo ¿Ganaron electrones? ganaron 2 electrones Así es. para formar zinc sólido. Cada uno de estos iones metálicos ganaron electrones, o podríamos decir se redujeron. ¿Serán agentes oxidantes o agentes reductores? Ya que fueron reducidos, son agentes oxidantes que ganan electrones. Muy bien. El agente oxidante más fuerte está en la cima de la lista. Así que escribamos SOA para representar al agente oxidante más fuerte, y como ves, los agentes oxidantes se vuelven más débiles o menos reactivos mientras desciende la lista. Así que por favor dibuja una flecha que muestre el decremento de la reactividad o el decremento de la fuerza como agentes oxidantes. Bien, ahora el ion de plata es el que más probablemente ganará electrones, por eso está en la parte superior de la lista. Y el ion de zinc es el que menos probablemente ganará electrones y por eso está en la parte más baja de la lista. Sí, Esta es la segunda lista que hacemos. Hicimos una lista de medias reacciones para con los agentes reductores más fuertes y más débiles, y ahora tenemos una lista para agentes oxidantes. Veamos la similitud entre estas dos listas y quizá podamos combinarlas. sí. Bueno, Amadeo, podemos examinar las similitudes entre estas dos tablas. Pongámoslas juntas. Pondré arriba la tabla de agentes reductores. Y esta es la tabla de agentes oxidantes. Así es. Comparando las dos, viendo la posición del agente más fuerte, ¿qué notamos en las tablas? Los agentes más fuertes están en la esquina superior izquierda. Ahora la reactividad. Al ver la reactividad de los dos, ¿dónde está el más reactivo y dónde está el menos reactivo? El más reactivo está arriba y el menos reactivo abajo. Tenemos una fuerza o reactividad decreciente. ¿Y eso sucede también en esta tabla? Sí. ¿Qué pasa si tratamos de combinarlos en otra tabla? Vamos a ver. La posición de nuestro agente reductor más fuerte, el zinc, está aquí seguida por el plomo, cobre y al final plata. Nota que tenemos el mismo orden por acá.
zinc, plomo, cobre, plata, solo que la dirección es diferente en la flecha. ¿Quieres por favor dibujar una flecha ahí? Si nuestro agente reductor más fuerte está por aquí, la flecha tendrá esta dirección. Eso muestra un decremento de la fuerza de los agentes reductores. Como ves aquí, tenemos el metal zinc produciendo ion, zinc y 2 electrones. En esta tabla de acá solo tenemos una flecha mostrando al ion zinc produciendo zinc metálico. ¿Cómo podemos incorporar esta información a esta tabla? Bueno, podemos usar una flecha doble para mostrar que esta reacción puede dirigirse en ambas direcciones. Así que hacemos una doble flecha bajo cada una de las reacciones. Así, ambas tablas están mostrando la información en una sola. Vamos por acá y revisemos esto. Nuestro agente oxidante más fuerte es el ion plata. El ion plata es reducido al ganar electrones. En este caso, un electrón para formar la plata metálica. El agente oxidante más fuerte está arriba y mientras bajamos en la tabla, los agentes se vuelven más débiles. Así la fuerza decrece al bajar en la tabla. Noten que la flecha se dirige hacia abajo. Ahora veamos el otro lado. El agente reductor más fuerte es el zinc. El zinc es oxidante, sigue en la flecha para producir electrones. 2 electrones. En este caso, el ion zinc. El zinc es oxidado y si seguimos la flecha podemos ver que progresivamente se vuelven más y más débiles los agentes reductores. Se vuelven menos reactivos. Ahora la tabla está bien, pero lo único que no podemos hacer es predecir la reacción. Tenemos que hacer el experimento. Nos falta una parte de la información y después podemos predecirla, y eso es algo llamado la regla de la espontaneidad, la cual descubriremos muy pronto. Antes de decirles cómo predecir si una reacción redox es espontánea o no, debemos revisar qué es una reacción espontánea. Bueno, es aquella que puede ocurrir sin ninguna asistencia externa. Amadeo, ¿qué nos dices sobre una reacción redox no espontánea? Que obviamente requerirá asistencia. Exactamente. Voy a usar una tabla que ustedes hicieron antes. La regla se llama regla de la espontaneidad y en realidad es muy simple. Si el agente oxidante del lado izquierdo de la tabla está más arriba que el agente reductor del lado derecho, entonces la reacción será espontánea. Por ejemplo, supongan que ponemos una pieza de zinc metálico en una solución de nitrato de plata que contenga iones de plata. Amadeo, ¿qué predecirías? Nuestros iones de plata. Nuestro agente oxidante está más arriba en la lista que el zinc metálico. Así que sería espontánea. Bien. Ahora, lo opuesto también es cierto. Si el agente reductor está más arriba que el agente oxidante a la izquierda, entonces la reacción puede ser no espontánea. Digamos que tenemos una pieza de cobre metálico en una solución de nitrato de plomo 2. Sí, nuestros iones de plomo. Los agentes oxidantes están más abajo en la lista que los reductores de cobre, así que no sería espontáneo. Exacto. Y esa es la regla de la espontaneidad. Bueno, vimos esta tabla de aquí con 4 medias reacciones de reducción. Veamos ahora una tabla más complicada que tiene alrededor de 48 medias reacciones, como la tuya. Esta se armó a través de experimentación colocando una variedad de agentes reductores en diferentes soluciones conteniendo agentes oxidantes y observando lo que pasará. Puedes ver que en la cima tenemos el gas flúor. ¿Qué sabes acerca del gas flúor? Que es un elemento muy reactivo. Muy reactivo. Y la razón es que es el agente oxidante más fuerte que se conoce. Hasta abajo tenemos el metal litio. Ese debe de ser el agente reductor más fuerte, ¿cierto? Así es. Los agentes oxidantes a la izquierda progresivamente se vuelven más débiles cuando van bajando en la tabla. ¿Qué me dices de los agentes reductores? Bueno, del lado derecho de la tabla, la fuerza de los agentes reductores es menor cuando vamos hacia arriba de la tabla. Sí. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué me dice de esto de aquí? Qué bueno que lo preguntas. Toda la experimentación que mencioné antes ocurre bajo condiciones estándar, lo cual significa 25 grados centígrados en soluciones con una concentración de 1.0 mols por litro. Bueno, pasamos de mi mini tabla a esta tabla. ¿Hay algo más grande que podríamos observar? Bueno, sí, esta tabla se ve muy extensa, pero hay tablas más extensas que esta. Esta no es tan completa. Si miraras el manual CRC de Química y Física, encontrarías tablas que son mucho más extensas que esta. Así que uses o no una de estas tablas o de las otras, encontrarás que son herramientas muy útiles para ayudarte a predecir si las reacciones redox serán espontáneas o no. Una trivia rápida de 4 preguntas para ti. A ver, muchachos. Pregunta número 1.
¿Puede guardarse una solución que contenga iones de sodio en un contenedor de aluminio? Cuando vemos los iones de sodio, notamos que son un agente oxidante y el aluminio sólido es un agente reductor. Oxidante abajo de reductor, o sea que la reacción es no espontánea, así que será seguro guardar los iones de sodio dentro de un contenedor de aluminio. ¿Correcto? Pregunta número 2. ¿Se corroerán los techos de cobre al exponerse al ácido nítrico que está en la lluvia ácida? Primero, nuestro agente oxidante es el ácido nítrico, iones nitrato y H más iones. Después el agente reductor cobre, vemos que el oxidante está sobre el reductor. Entonces es espontánea, así que el ácido nítrico corroería el cobre. Perfectamente. 2 de 2. Pregunta número 3. Si expones oro metálico al aire y a la humedad, ¿se oxidará? Al mirar el oro, vemos que está muy arriba en el lado de los agentes reductores de la tabla redox. Eso significa que es un agente reductor muy débil. Y cuando vemos el agente oxidante, que es el oxígeno y el agua, vemos que no es lo suficientemente fuerte como para oxidar al oro. Así que la reacción es no espontánea, no corroerá el oro. Correcto. Pregunta número 4. ¿Puede almacenarse con seguridad una bebida ácida, es decir, con hidrogeniones, en una lata de aluminio? Al mirar la tabla, vemos que los iones de hidrógeno son un agente oxidante. El aluminio, como ya lo sabemos, es un agente reductor, así que el agente oxidante está más arriba en la lista que el agente reductor, o sea, una reacción espontánea. Por lo tanto, podemos decir que la bebida no estará segura si la almacenamos en una lata de aluminio. Bien. Amadeo acertó 4 de 4. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabes, Amadeo? Hay algo muy interesante acerca del oro. Mira esto. Una de las razones por las que el oro es un metal precioso es su resistencia a la corrosión. Es el principal atractivo de los cazadores de tesoros. Después de estar en el mundo de los océanos durante siglos, el oro puede regresar con facilidad a su condición original. Ya que no se corroe, el oro es el metal de elección en los circuitos complejos de computadoras. El oro tiene una belleza única. Sus otras atracciones pueden ser explicadas a través de una tabla de potencial de reducción. Aquí tenemos algunas ecuaciones de reacciones que están basadas en observaciones hechas en laboratorio. El reto para ti, Amadeo, es utilizar estas observaciones para hacer una tabla miniatura redox. Eso no es problema. Bueno, Para hacer una tabla, sabemos que debemos poner algunos agentes oxidantes del lado izquierdo y algunos agentes reductores del lado derecho. De nuestra primera ecuación, podemos ver que el ion cobre, que es un agente oxidante, reacciona con galio sólido en una reacción espontánea. Así que nuestro agente oxidante, nuestro ion cobre, está más alto en la tabla que el galio sólido. Nuestro agente reductor, ¿cierto? ujú. De nuestra segunda ecuación, podemos ver que el ion cobre, nuestro agente oxidante, no reacciona con el mercurio, nuestro agente reductor, ya que es no espontánea. Así que sabemos que nuestro agente reductor, el mercurio, está más arriba en la tabla que nuestro agente oxidante, el cobre, ¿no? Muy bien. En nuestra tercera ecuación, vemos que el ion iridio reacciona espontáneamente con el mercurio. Así, sabemos que el agente oxidante, el iridio, está más arriba en la tabla que el mercurio, pero aún no terminamos. Tenemos que balancear los electrones. Sí, yo pedí una tabla. Sí, sabemos que 3 cargas positivas deberán balancearse con 3 cargas negativas para producir iridio sólido. Para el mercurio, tenemos iones de mercurio 2 positivo que necesitarán 2 electrones para balancearse y hacer mercurio líquido. Cobre 1 positivo necesitará un electrón para hacer cobre sólido. Y para el galio, los iones galio 3 positivo necesitarán 3 electrones. Perfecto, eso es todo. Una tabla miniatura redox hecha a partir de observaciones de reacciones redox en el laboratorio. Bien hecho, Amadeo. Gracias. La seguridad es la prioridad más importante en los camiones que transportan sustancias químicas. Aquellos que los manejan deben usar equipo de protección y tanques especializados para transportar los materiales. Se requieren ciertos tanques para distintas sustancias químicas y así evitar reacciones redox.
Tenemos diferentes materiales para diferentes productos. Usamos distintas clases de metales para las sustancias químicas. El tanque está hecho de un material de acero. En él podemos transportar propano y también amonio para los productos hechos a partir de petróleo. El tanque debe estar hecho de material de aluminio. Para la mayoría de las sustancias químicas en la industria química, el tanque estará hecho de acero inoxidable. La razón por la cual se utilizan distintos materiales para estos productos es que algunos productos no son compatibles con ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, el hidróxido de sodio no puede ser transportado en tanques de aluminio, ya que el hidróxido de sodio corroería el tanque en un periodo corto de tiempo, quizá en algunas horas. Muy bien, Amadeo. Ahora que examinamos las reacciones redox y aprendimos a usar la regla de la espontaneidad, podremos predecir lo que está sucediendo aquí y no volveremos a tener este problema. ¿Quiere decir este problema? Ese problema. Vamos a hallar lo que está sucediendo usando nuestra tabla redox. Tenemos dos iones que estamos vertiendo en las latas de café. Tenemos iones de cobalto e iones de cobre. Y estas latas están forradas con estaño, así que encontremos las reacciones. Tenemos ion cobalto, ion cobre y estaño metálico. Si el estaño es un agente reductor, el ion cobre es un agente oxidante. Sí, así que se daría una reacción espontánea, ya que nuestro agente oxidante está más arriba en la tabla de media reacción de reducción que nuestro agente reductor. Así es. Ahora veamos el ion cobalto y comparémoslo con el estaño. Podemos ver que es una reacción no espontánea, ya que nuestro reductor está más arriba en la lista que el oxidante. Nuestro agente oxidante está en una posición inferior al agente reductor. Así es. Muy bien, no tenemos ningún problema con eso. Si queremos almacenar nuestro ion cobre en otro contenedor metálico, ¿qué elección debemos hacer según la tabla? Solo hay dos opciones con las que no habrá reacción. Y son con los metales plata y oro. Ahora vamos a ver estos agentes reductores. Eso significa que el agente oxidante, el ion cobre, está en una posición inferior. ¿Será no espontáneo? Sí. ¿Qué se usa? Hay un problema con esto. Podemos usarlos, pero financieramente sería impráctico, ya que el oro y la plata son muy costosos. Ambos son metales preciosos. Así es. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Creo que nuestra mejor opción es el vidrio. A pesar de ser frágil, solo tenemos que ser más cautelosos cuando almacenemos en él elementos como los iones de cobre 2 positivo. De acuerdo, entonces usando química redox podemos descubrir que no debemos usar esos contenedores y usamos vidrio. Sí. Bien. En este programa aprendieron cómo comparar la reactividad de los metales y de varios iones metálicos. Amadeo les mostró cómo usar esta reactividad de los metales y los iones metálicos para preparar tablas de reducción y de oxidación. Exploraron la relación entre la fuerza y la posición de los agentes reductores y oxidantes. Y